Siempre es tosigoso el presenciar el cómo un sujeto, el cual fue un baluarte o algún tipo de soporte o algún tipo de involucrado en la construcción de tu pensamiento, termina bien, te empieza o continúa un proceso de lento declive y de progresivo derrumbamiento. Jonathan Ramos era quizás un punto de referencia en lo referente a poder consumir contenido de un nivel mucho más elevado hace unos 3 o incluso hasta 2, 3 años aproximadamente. Por ejemplo, una mención que hago constantemente en este canal al respecto del operar y sequiturese y de cómo se invirtió y la relación que tuvo Marx con eso y también Fichte y Hegel implicándose ahí y el cómo la ciencia toma el principio invertido de eso para poder construir su metodología y cómo tomó eso pero como metodología y cómo después eso se convirtió en una forma de ver la realidad y después en directamente la realidad. Bueno, tiene muchos videos muy valiosos Jonathan Ramos, eso no puede negárselo. El problema es que de aquí a hace un año, incluso quizás un poquito menos aproximadamente, ha estado, no sé qué cosas se ha puesto a leer, pero me parece que más que lectura son malas influencias, más que algún tipo de lectura. Lamentablemente, cuando uno se acerca demasiado a otras personas, termina invariablemente integrando esas otras personas y eso suele implicar más un hundimiento en las tinieblas, un hundimiento tenebroso, más que una suerte de disipación de algún tipo de obnubilación que uno tiene. El coste de juntarse con gente en este tiempo es obnubilarse, puesto que la gran mayoría de personas con las que uno se junta, cuidado más si estas personas son, digamos, lectores, por no decir intelectuales o filósofos, tenderá más a corromperse debido a lo que se suele leer en estos tiempos es eh, basofia prácticamente. Cuando no es psicologismo evolucionista tipo Gad-Sad, cuando no es panfilismo ridículo tipo Steven Pinker, cuando no es la nueva teoría psicológica ultramoderna tipo hábitos atómicos, es te cito 40.000 tratados, o señorito, me conozco todos los tratados que existen, pero solo el abstract, evidentemente. Uno tiene esas problemáticas de que si se junta con este tipo de personas va a terminar disipándose en una miasma y allí emponzoñándose con un bajo belial. Y me parece que el declive de Jonathan Ramos no tiene tanto que ver con... Y no digo que esté en un pozo, todavía no, se tiene cosas rescatables aún. Pero realmente ha habido, cada vez va más y más y más y más y más tirándose a una espira. Y honestamente, insisto, esto tiene que ver más con el tipo de relaciones que tiene, más que con algún tipo de lectura que esté teniendo. Y evidentemente estoy hablando de relaciones de cualquier orden. Puede ser relaciones en un sentido de amistad, relaciones de tertulia casual. No estoy hablando de relaciones de ningún otro tipo. El problema es que cuando uno habla de relaciones se implica relaciones amorosas. Ah, tengo una relación. Pues yo me estoy relacionando con este vaso y no tengo intereses amorosos. Crezcan un poco al respecto de eso. No sé de dónde se fue secuestrado de relación igual nexo amoroso. No, no necesariamente. Pero bueno, entonces, hace poco subí un video de por qué la apologética en internet está llena de enfermos mentales y su análisis me parece terrible en todo aspecto. Realmente no estoy de acuerdo en absolutamente nada. No solo está mal enfocado, sino que no responde la pregunta realmente. ¿Por qué atrae a tanta gente? Ah, es porque la religión es un consuelo para engañarse de la miseria de la realidad. Que, discúlpame. ¿Qué?
Y de la miseria del hombre, a ver, vamos a ver con calma, señores. Somos tomistas, ¿no? No podemos concebir al hombre de esa manera, porque está implicando que el hombre formalmente es un ser patético y no volitivamente. Y lo peor de todo es que esto se implica entonces que si el hombre es formalmente así, Dios entonces lo hizo así. Si no, entonces se tiene que aclarar que no es que el hombre sea así, sino que el hombre elige ser así. Y entonces aquí me gustaría hacer una respuesta a su video. Y es que, ¿por qué la apologética atrae tanta gente proterva, peculiar? Y yo agregaría soez, vulgar, ignorante. Lamentablemente, y me podría explayar con muchos más adjetivos negativos, pero creo que se entiende que aquí en este canal creo que entendemos a qué tipo de gente nos estamos refiriendo. ¿Por qué atrae? Primero hay que entender una cosa. El hombre, la realidad se acaba en el hombre, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Todos los elementos que constituyen la realidad, todos los procesos cuánticos, todos los procesos físicos, todos los procesos químicos, las distintas leyes que son transversales o que pueden implicar a la constitución del hombre, el hombre tiene un nexo desde el punto más fundamental de la realidad hasta el punto más general de la realidad, que sería él mismo. Bueno, inviertan eso, más bien él sería una cuestión de lo más específica, alimentándose de lo más general, pero bueno, creo que quedó un poco claro lo que lo que implicaba ahí. Entonces, el hombre no se salta ningún tipo de estrato. Todo cuanto el hombre compete, todos los estratos de la realidad son transversales al hombre y se acaban en el hombre. ¿Qué significa esto? Que hay una realidad la cual constituye al hombre, en la cual el hombre participa, y después hay otra realidad, que es la que el hombre crea en tanto que tiene su capacitancia creadora. Recordemos que el hombre se comparte la Trinidad en la cual se constituye a Dios en lo referente a Dios Padre, Creador, Jesús Hijo, Redentor, Espíritu Santo, participación. El hombre se compone y participa de todos estos tres estratos al estar hecho a imagen y semejanza de Dios. De ahí, y por eso me parece incorrecto decir que el hombre sea un ser patético y seguir como, por ejemplo, diría Pascal, que el hombre es una porquería. No, 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 no. El hombre no es. Que elija ser una porquería es otra cosa. Pero no podemos decir que el hombre es, porque ahí estamos diciendo que la materia es mala. La materia en la cual está constituida el hombre es mala. Y Santo Tomás nunca dijo eso. De hecho, justamente él decía que la materia no es mala. A diferencia de los gnósticos, por ejemplo, que sí consideran que la materia es mala. De ese tipo de análisis va más ni siquiera un protestante creo que sería capaz de decir algo así. Bueno, quizás sí por lo de la total depravación, pero ese análisis suena más bien a un gnosticismo que a protestantismo. Insisto, realmente no sé con qué clase de gente se está juntando Jonathan Ramos, pero no le están haciendo muy bien que digamos. Entonces, ya que el hombre participa de todos estos estratos y se comparte la Trinidad, en tanto que es creador, puesto que puede pensar cosas y al entender la realidad, crear cosas semejante a Dios con unos elementos ya constituidos que permitan establecer un nuevo ordenamiento, permite al mismo tiempo ser redentor en tanto que puede extenderse a través de su palabra y predicar una palabra que permita a los hombres elevarse de su miseria, y al mismo tiempo tiene la capacidad de extenderse en otros a lo largo del tiempo con, por ejemplo, obras que puedan trascender el tiempo o con su descendencia, puesto que el hombre que tiene un hijo participa del hijo. En cierta manera es el hijo, pero no podemos decir que sea lo mismo, pero no es independiente ese hijo del padre, puesto que el padre está en el hijo. Entonces el hombre, al implicarse en todos esos estratos, se tiene esa dicotomía. La realidad que crea el hombre
y la realidad en la cual el hombre está inscrita. Por eso es correcto decir la realidad se acaba en el hombre, y cuando el hombre está, empieza otra cosa, la cual no está disociada de la otra realidad. Para el que me quiera salir con eso de la realidad social, no hay ninguna disociación, puesto que si pretendemos que la realidad social es independiente de la realidad general, estamos de alguna manera creando un vacío ontológico donde la realidad está de alguna manera, hay un vacío gorgiano de Gorgias, gorgiano de Gorgias, bueno, es que quizás alguien no sepa, vacío gorgiano, de qué estás hablando, nada gorgiana, pues, de por gorgiano de Gorgias, ok, ya, suficiente, y ahí si quieren investigan eso, que sería la nada absoluta. Después voy a hacer un video hablando de las nadas, bueno, entonces, como estaba diciendo, como si hubiera una especie de vacío gorgiano en donde la realidad del hombre de alguna manera pierde la participación en la realidad general. Las cosas no funcionan así. Aquí no somos sociologistas y tampoco marxistas. Entonces, ya que el hombre crea otra realidad, pero no está separado de la otra realidad, el hombre, al poder crear la realidad a través de las distintas formas de participación, implícase que esta realidad que crea no es arbitraria, sino que está sujeta a un determinado orden, el cual implica la transversalidad de dicho orden, en tanto que el hombre participa de toda la realidad para con toda la realidad. Es decir, los actos del hombre, su conducta, su moral y su ética, si así se lo quiere, tienen que estar estructurados y ordenados conforme a todo el ordenamiento de la realidad, al cual es transversal dicha ética y dicha moral, puesto que el hombre no está disociado de la realidad. En tanto que hay una realidad que opera de una determinada forma, cuando el hombre pretende transgredir con sus actos, con su ética y su moral, o con sus actos en general, este orden, el hombre está atentando contra toda la realidad, y esa realidad obedece a un sistema que demanda una determinada manifestación para que ese orden se mantenga. Cuando dicho orden es perturbado, toda la realidad en su conjunto es perturbada, y así todos los estratos transversales al hombre se alteran, y es por eso que cuando el hombre se desordena, el desorden es un orden muy profundo, ya que el hombre atenta contra todos los estratos de la realidad que son competentes a su forma. Que el hombre no se acaba en la bioquímica, también hay compuestos químicos operando en el hombre. También hay operaciones físicas implicadas en el hombre, y como ya demostró Roger Penrose, y honestamente no sé por qué se sorprenden, también el hombre participa en procesos cuánticos. Y especifico de Penrose porque si digo eso así, a pesar de que es evidente, puesto que el mundo cuántico está en todos lados, y por qué no iba a estar operando en el hombre también. Especifico lo de Penrose porque si uno aumenta lo cuántico en el hombre, misticismo, como si aquí hablásemos de esas tonterías. No, señores, el hombre o participa e implícase en las operaciones cuánticas también. Ya después, si quieren meter todas esas estupideces de las vibraciones, eso no es mi problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero el hombre también participa en todos los órdenes de la realidad. Por eso es que yo considero que la terapia, la intervención conductual, es más correcto decir la intervención conductual que terapia o psicoterapia, puesto que la terapia busca o repara un daño, mientras que la psicoterapia no puede reparar tal daño, sobre todo puesto que ya el hecho de que se diga psico ya tiene severos problemas. Es por eso que es mejor decir intervención conductual, porque se interviene en la conducta en la medida en la cual se puede intervenir, pero realmente lo que es el análisis experimental de la conducta está en pañales para intervenir y corregir la conducta de los organismos, en este caso del hombre. Y eso no quiere decir que... Lo siento. Y eso no quiere decir que el hombre no pueda restaurarse, pero no va a encontrar tal restauración
en la intervención conductual. Eso es a lo que voy. La ciencia tiene límites en lo que puede hacer y el hombre necesita más cosas que simplemente operacionismo. Entonces, como el hombre crea, recordemos en qué periodo de temporal estamos. Estamos en el periodo temporal de la postmodernidad, en donde hay una subsunción de corte cultista y sectaria a Martín Lutero a través de sus distintos avatares, como puede ser Kant o como puede ser Marx, y los distintos cribadores de estos dos sujetos. Entonces, como se dijo, el hombre demanda un orden, puesto que ese orden es transversal a toda la realidad, y el hombre tiene que obedecer ese orden o de lo contrario atenta contra toda la realidad, ¿de acuerdo? Cuando el hombre, siguiendo a Lutero, pretende alterar toda la realidad para fundarse en una prédica filosofista absolutamente arbitraria, el hombre está atentando contra toda la realidad y todos los estratos que son transversales al hombre y, derivado de eso, desordenando por completo al hombre. Y como el desorden en el caso del hombre implica un mal, en el caso de la cuestión de la ética y de la moral, entonces el hombre empieza a corromperse. Y toda corrupción tiende en el hombre invariablemente hacia el absurdo infinito, y este absurdo infinito implica al mismo tiempo una constante tendencia hacia la muerte. Y esto lo vemos reflejado en, por ejemplo, en mujeres o incluso también en hombres masoquistas, en este caso masoquismo sexual, donde se lleva a un extremo paródico, donde disfrutan teniendo ideaciones de ellos siendo de ellos sufriendo todo tipo de atrocidades que puedan imaginarse o no, ya que consideran que eso es disfrutable. La gente en este tiempo vive en un espectro similar a el de esos masoquistas sexuales. Pero la diferencia es que no lo disfrutan. La gente no disfruta su vida porque vivimos en el mundo de los filósofos. En el mundo de, irónicamente, gente como Jonathan Ramos de este tiempo, que construye sistemas de pensamiento sustentados en la arbitrariedad, y esta arbitrariedad corrompe todos los órdenes de la realidad. Al esta arbitrariedad corromper todos los órdenes de la realidad, fundamentarse en una utopía, secuestrar el cristianismo de una u otra manera o ponerse los ropajes a guisa de oropel del cristianismo de una u otra manera, termina invariablemente desplegándose y siendo utilitarizada desde un contexto geopolítico por distintos actores para perpetuar ese estado de progresivo suicidamiento, por decirlo de alguna manera, de toda la población, puesto que el mal, cuando cala en el hombre empieza a tender hacia la muerte invariablemente. Hay como dos pulsiones generales que se han desarrollado. La pulsión de muerte, la cual creo que esta es de Freud y Lacan, si no estoy entendiendo mal. La pulsión de vida, que es la de Schopenhauer, si no recuerdo mal. Aquí realmente me está fallando un poquito la memoria. Y por cierto, la de muerte, sí. No. Sí, de Freud y Lacan, sí. La de Schopenhauer es la de vida, si no recuerdo mal. Pero hay otra también, que esta se puede derivar de Philip Mainlander, que es la pulsión suicida. Y después hay una cuarta que yo voy a desarrollar, que es también la asesina. Pero ya a ese punto vamos a hablar en otro momento. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? ¿Qué estoy intentando? ¿Qué es lo que quiero llegar mentando todo esto? Que el hombre, siguiendo a Mainlander, cuando se corrompe y empieza a reorganizarse, si es que se puede llamar a eso, implicar un orden de alguna manera, cuando se corrompe el orden del hombre, de alguna manera la realidad lo empuja a matarse, puesto que todo lo que es desordenado está atentando contra todos los órdenes de la realidad.
Y de alguna manera la realidad intenta generar una homeostasis que busca expulsar a todo lo que no participa de ese orden. En el caso del hombre, cuando el hombre atenta contra ese orden, de alguna forma hay un mecanismo de regulación que lo empieza a moverse como a suicidarse, puesto que a guisa de reificar, y discúlpenme por lo que voy a decir, de alguna manera la realidad interpreta eso como que no mereces vivir. Y en cierta manera tiene completo sentido, puesto que un corrupto va a extender su corrupción. Y en la medida en la cual seguimos el orden de los filósofos, un orden que no tiene nada que ver con la realidad extramental, como diría, digo que no trasciende la realidad extramental, como diría el padre Javier Oliveira Rabasi, ahora sigo viendo su curso de ideología, si no deja de usar esa palabrita de realidad extramental, bueno, pues ya de una vez le la copio yo, ¿no? Entonces, esa pulsión suicida se traslada a todos los hombres, gracias a los filósofos, y derivado de eso, el hombre vive en un tormento perpetuo y en una absoluta incertidumbre, que es promovida tanto por los liberalistas económicos, en tanto que explotan esta incertidumbre con mercancías, como con los marxistas, que le crean productos intelectuales a los liberalistas para propagar esa miseria y ellos usar esa miseria que producen para justificar el querer hacerse con el poder, para eventualmente imputar más miseria, en tanto que si esa miseria la curan, pierden por completo sentido y entonces tendrían que dejar el poder, cosa que no va a pasar nunca. Tanto marxistas como liberalistas tienen una máquina perfecta de retroalimentación que terminan manteniendo al hombre en un desasosiego perpetuo. Todo en aras del usufructo ideológico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el hombre en este tiempo vive en un perpetuo desprecio de sí mismo, puesto que está viviendo en el desorden promovido por los filósofos, el cual termina invariablemente en un tipo de sujeto nihilista y cínico, el cual se burla hasta de su propia indiferencia existencial, en el sentido de que ve incluso hasta el nulo valor de su vida como algo tan insignificante que hasta eso implica algo meritorio de reírse. Lo cual es bastante peligroso, puesto que en este contexto cualquier cosa es banalizable, puesto que nada importa, puesto que si yo veo desde mi punto de vista una vida que no vale nada y por lo tanto no valgo nada yo, y al mismo tiempo esto se generaliza a todas las cuestiones, pues entonces también ahí entendemos por qué la gente quiere hundirse en memes hasta prácticamente ahogarse en ellos, en un sentido literal. Entonces, este sería el problema, la principal razón por la cual habría tantos enfermos mentales en la apologética, puesto que todo el mundo está en un constante proceso de suicidamiento gracias a los filósofos, que tanto claman decir que la verdad esto y lo otro, pero que no paran de seguir empujando a las personas hacia la mentira. Todos los demonios que están en el infierno dicen verdad y lo dicen al unísono. Roosevelt sobre todo. Entonces, puesto que dicen verdad, ¿y qué es la verdad? Dios. Creo que el corolario lo pueden sacar sin dificultad. Entonces, en ese desasosiego se ve en el cristianismo una forma de orden. Y recordemos que el orden se localiza en el cristianismo, en tanto que hechos a imagen y semejanza de Dios, participante de la misma triple persona de Dios y participantes del orden creado por él. Entonces, en tanto que esto es un retrotraerse hacia el orden, pues natural que vaya a estar lleno de enfermos el cristianismo. Pero es que
¿Que no en una carta a los romanos se dice que el cristianismo es más bien, no es un monasterio de santos, sino un hospital para enfermos? Yo no veo entonces cuál es el problema con que haya enfermos mentales, si justamente es mejor que estén en el cristianismo y eso les permita tener una vida que progresivamente los vaya ordenando en la realidad, purgando de la miseria y el desorden al cual tanto filósofos, digo filósofos, pero yo también como filósofos estoy involucrando a los intelectuales y los científicos y los científicos también en toda regla. Digo, las atómicas en las que crearon Einstein, que crearon Oppenheimer, toda esa caterva de judíos, no son necesariamente herramientas de un sosiego. Entonces, por mucho que el ingeniero nuclear Teller así lo crea, y ojalá estuviera diciendo esto con ironía, pero la verdad es que no, él estaba hablando muy en serio al respecto de eso. Lo cual es bastante, ya no turbio, directamente tenebroso. Pero entonces, Chesterton también menta esto en ortodoxia, que naturalmente que va a estar lleno de enfermos el cristianismo, puesto que para eso es. Incluso, ¿qué no decía Pablo también que el mundo era el circo de Nerón hace 2000 años? Poquito más, poquito menos. Pues bueno, señores, ¿cuál es el problema, digo yo? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Que entonces el cristianismo proscriba a los enfermos, entonces tiene que proscribir a los pecadores también, entonces los tiene que proscribir absolutamente todos, no tengamos magisterio entonces. No se va a recibir en el cristianismo a santos realmente, sino a enfermos, y deberían de acostumbrarse los apologetas a eso, puesto que el mundo en su totalidad está completamente enfermo y no por nada tenemos tasas de depresión tan altas, tasas de suicidio tan altas. Tenemos la teoría sueca del amor por un lado, tenemos a la sociedad del espectáculo por otro, tenemos a la era del vacío por otro lado. Y todo eso se trabaja en coordenadas distintas, pero el problema es que está operando todo al mismo tiempo y naturalmente que el hombre está completamente disgregado y esa, digamos, agregación la buscará en el cristianismo. Y bienvenidos sean, digo yo, en lugar de estar increpando a que venga ese tipo de gente, lo que hay que hacer es guiarlos. Pero naturalmente no se puede obviar ni tampoco vamos a hacerla de santos. Este tipo de gente es insoportable. Porque ya esto es para otro video, pero no voy a simplemente defender la empatía y la simpatía de los que sufren como si los que los rechazan no tuvieran motivos para hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? El depresivo que es increpado por otros, se nos dice caricaturescamente que se rechaza porque es malvado, es poco empático, básicamente apelando a los sentimientos. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si tiene motivos para rechazar ese tipo de gente? Por ejemplo, yo en las entregas que he hecho hace un tiempo estuve en Topo Chico y me había advertido Christopher que ese sitio era terrible y realmente no hay palabras para describir a lo que fui. Y yo puedo entender a cualquiera que no quiera ir ahí y hacer un prejuicio contra la gente que vive ahí. Porque el que está ahí se da cuenta y que tiene toda la razón y todos los motivos para hacer eso. Y en el caso de la gente que menosprecia o desprecia a los depresivos o a los ansiosos o a los esquizofrénicos, se nos quiere decir que lo hacen por sentimientos como si no tuvieran una justificación para hacerlo también. Y realmente puede sonar cruel, pero los del otro lado merecen ser entendidos también. Puesto que si yo quiero entender a una persona que sufre, tengo que estudiar su historia de aprendizaje. Pero la persona que rechaza al que sufre no lo hace porque sea malvado. El acto es malvado, evidentemente, pero tiene sus motivos.
No lo hace porque sí, que es lo que se está implicando cuando se dice que, ay, es que esta gente poco empática. No es poca empatía, eres insoportable. Y lo que es realmente, la gente con trastornos mentales es absolutamente insoportable. Así eso suene cruel decirlo. Pero como dije, los del otro lado merecen ser entendidos también. En fin, entonces, no entiendo cuál es la intención del señor Ramos con ese video, para ser honesto. Aparte de hacer gala de el derrumbamiento de su sistema de pensamiento, o en general, bueno, sí, de su sistema de pensamiento, aunque no dudo que tenga algo rescatable, pero a ver, las cosas como son. Ese es un video completamente repulsivo directamente. Alguien que se llama apologeta no puede estarse llenando la boca con un verbo que es o gnóstico o va directamente en contra del cristianismo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de protestantes? Aunque bueno, yo extendería eso porque sería injusto simplemente decir eso. Ya sé que ninguneo mucho a los protestantes, pero no puede uno esperar nada de los cristianos directamente en este tiempo. No es como si ya sé que ninguneo mucho a los protestantes y llego hasta decirles rameras de la modernidad. Pero realmente los cristianos no están poniendo la vara muy alta. Y no tengo problemas en los desplantes de conducta que Ramos cataloga como infantilescos, como si fuera propio del tribalismo puramente apologeta, y los ateístas no se comportasen como una caterva de engreídos y pedantes que se creen la sal de la tierra también, puesto que los católicos cristianos en general también hacen eso. Es que esto está algo universalizado. Y el problema no son esos desplantes infantilescos, porque eso a mí no me interesa. El problema es el cómo esa infantilidad se traduce a lo serio. Y irónicamente, el tipo de análisis que él hace es justamente lo que me molesta. Que esa infantilidad de desplantes a mí me da igual, puesto que cualquiera tiene un desplante de esa manera. ¿Acaso nos olvidamos de lo que decía Santo Agustín de cúrame de la lujuria, pero no ahorita? Bueno, señores, esos desplantes infantilescos no serían tan malos si fueran simplemente en desplantes de insultos. Cuando esos desplantes se trasladan a la intelectualidad, al intelecto, a la intelección, ahí es cuando ya hay problemas. Y este tipo de análisis que él hace, que insisto, se desconoce por completo a la persona, es justamente la infantilidad que tenemos que objetar. Bien decía el padre Julio Mainville que en las ideologías modernas y postmodernas, bueno, parafraseando mejor dicho, porque nunca usa esa palabra postmoderno, llevan de la inteligencia a la estupidez. ¿Y cuál es el problema que estoy queriendo decir aquí? Construir las ideologías modernas y postmodernas requiere inteligencia, también entenderlas. Pero cuando uno las lleva a acto, termina estupidizado por completo, termina invaculado, puesto que como se sustentan en cualquier arbitrariedad, el hombre termina amparándose en cualquier orden que no es compatible con la realidad. Es decir, pura cuestión intramental. No trascienden de la realidad extramental. Así que, habiendo dicho todo esto, voy a dejar en el primer comentario el video al cual estoy respondiendo, el primero, y otro para que se vea la diferencia, puesto que, insisto, primero vayan a ver el primer video, que es el que estoy respondiendo, y después otro. Y uno se pregunta, ¿dónde está esta persona? Son dos personas completamente diferentes. A ver, que ahorita él dijo que tiene un curso de filosofía medieval y no descarto que eso tenga sustancia, por eso digo que no está en un declive, no está en la absoluta ruina, pero las cosas como son. Si van a ver esos dos videos notarán la extremada diferencia. De hecho, en el segundo dejé un comentario hace un montón de tiempo. Por lo tanto,
¿Qué más queda decir sino que si no fuera por los filósofos, el mundo no estaría lleno de enfermos mentales? Ahí para que dejo esto, para que esos que creen que la filosofía es el amor a la verdad y la búsqueda de la verdad, insisto, todos los demonios en el infierno, sobre todo Luzbel, gritan al unísono verdad. Nos estamos viendo.